La Unión Europea está indignada con el comportamiento de las agencias de calificación de riesgo y tiene sus motivos. Los líderes europeos debaten durante días el modo de poner coto a la crisis de deuda. Logran a regañadientes y con una fuerte resistencia de sus parlamentos aprobar enormes paquetes de ayuda y duros planes de ajuste. Y al final llegan las todopoderosas agencias de valoración y de un plumazo rebajan a bono basura la calificación de Irlanda, como ha ocurrido ahora, obligando a los europeos a volver al punto de partida. La Comisión Europea quiere reducir el poder de estas grandes agencias estadounidenses, para muchos causantes en gran medida de la crisis de deuda que vive la zona del euro. Aquí en Nueva York se decide en parte el destino de los países europeos endeudados cuando se da luz roja o verde a su solvencia. En el centro financiero de Manhattan se encuentran las sedes de Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Con una cuota de mercado del 95%, las tres grandes agencias de calificación de riesgo dominan el sector crediticio en el negocio con las deudas estatales. Del otro lado del Atlántico, a muchos les gustaría acabar con ese monopolio. Para lograr el rescate del euro, Estados Unidos debe disolver las tres grandes agencias. No es bueno que el mundo entero esté regido por tres empresas estadounidenses. Sería conveniente que hubiese una mayor competencia. Me gustaría que hubiera también agencias europeas y asiáticas. La situación actual no es sana y hay que ponerle fin. Pero los europeos impusieron estas normas que critican ahora. Son las normas internacionales de concesión de créditos elaboradas por políticos, incluidas las evaluaciones por parte de las tres grandes agencias de calificación crediticia. Según Daniel Gross, el asunto está claro. Hace más de 20 años participó en el desarrollo de las bases para el futuro euro como empleado de la Comisión Europea. Hoy en día analiza la salvación del euro, que es difícil precisamente por estas normas. Si no fijamos en nuestra propia regulación que determinadas evaluaciones de las agencias suponen el nivel mínimo, entonces no tendrían poder. Pero estas agencias son importantes para garantizar la seguridad del sistema bancario. Consultamos a expertos que también evalúan la solvencia. La pequeña agencia alemana independiente FERI considera que el problema radica en los gobiernos, porque en el negocio con las cifras no hay competencia alguna. Aquí tenemos el problema de que las normas estipulan que hay que utilizar las evaluaciones de las tres grandes agencias. Necesitamos una apertura. De lo contrario, no habrá más competencia. Pequeñas empresas como FERI no pueden participar en el gran negocio con las deudas estatales. Según FERI, será difícil crear una propia agencia de calificación de riesgos, tal y como lo exigen los políticos europeos. Si nos imaginamos una agencia organizada a nivel estatal que evalúe la solvencia de los estados, faltaría seguramente la credibilidad. Todo negocio financiero se basa en la confianza de que en algún momento se paguen las deudas, así que solo existe una solución: ahorrar. Uno de los mayores temores en Europa es que la crisis griega acabe contagiando a la tercera mayor economía de la zona euro, Italia. Las agencias de calificación han advertido a Roma sobre una posible rebaja en su valoración debido al elevado endeudamiento público. Para calmar los temores de los mercados, el gobierno de Silvio Berlusconi ha aprobado un ambicioso plan de ajuste presupuestario que ahora deberá refrendar el Parlamento. Los socios europeos insisten en que los italianos pueden salir solos de esta. Saben que si Roma se tambalea, las consecuencias pueden ser nefastas para toda la zona del euro. Una nueva crisis. Esta vez son las finanzas de Italia. Las deudas del país doblan el límite de lo permitido en la Unión Europea. Un 120% del Producto Interior Bruto anual. Los italianos viven por encima de sus posibilidades. En Roma ha quedado bien claro que Italia puede ser el próximo caso problemático del euro. El ministro de Economía y Finanzas, Giulio Tremonti, se muestra combativo. Ataque rechazado, dice aquí, pero los italianos son menos optimistas. Hay un montón de especulaciones porque son muchos los grupos de intereses que gobiernan este país y defienden lo suyo, claro, en detrimento de la clase media, que es cada vez más pobre, mientras los ricos se enriquecen más. No estoy muy preocupado porque esto sucede aquí con frecuencia. Es otra época difícil, pero tarde o temprano todo se normalizará. Pero eso no ocurrirá tan pronto. El país atraviesa una profunda crisis y las agencias de calificación de riesgo lo tienen en la mira. ¿Qué consecuencias podría tener esto?
Nada indica que se trate de un ataque de especuladores. Es una reestructuración de los valores de capital, un reposicionamiento de los inversores debido a los acontecimientos políticos. No tiene nada que ver con especulaciones contra Italia. Hasta ahora la clase política se comportó como si no pasase nada. El ministro Tremonti era considerado un garante de la estabilidad presupuestaria y aprobó un paquete de rescate de 40.000 millones. Ahora va más allá. El decreto para estabilizar el presupuesto es válido para un periodo de 4 años. Ese paquete de ahorros será aprobado el viernes. Al parecer, los italianos creen en sus políticos y siguen confiando en su economía. A fin de cuentas, Italia es una de las principales naciones industrializadas del mundo. Europa arremete contra las agencias de calificación de riesgo y es que cuanto peor es la nota otorgada por una agencia, más caro es para ese país obtener préstamos en el mercado internacional. Y cuanto más elevado es el precio del dinero, tanto más difícil le resulta a un país en crisis poner coto a su deuda. Por consiguiente, la nueva valoración será todavía peor. Es un círculo vicioso. Así lo demuestra el ejemplo de Grecia o Portugal. Pese a ello, los analistas defienden el papel de las agencias de valoración independientes, pero ¿hay que confiar ciegamente en sus evaluaciones? Los europeos se preguntan hasta qué punto actúan realmente con independencia y si sus juicios están exentos de errores. Este idilio no alcanza hasta el mercado financiero griego. Grecia tiene mucha experiencia con las agencias de calificación de riesgo, una experiencia negativa. La agencia Fitch bajó en mayo la nota de solvencia crediticia del país, a pesar de que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ya habían destinado a Grecia ayudas financieras. Y a pesar de que los griegos empezaron a actuar, durante meses el primer ministro Yorgos Papandreou negoció las medidas de ahorro con el Parlamento hasta que fue aprobado el paquete. De AAA a D, de deudor confiable a insolvente. En los últimos tiempos, las agencias de calificación de riesgo han dado malas notas a varios países europeos, notas demasiado malas, en opinión de algunos economistas. Esto es un agravamiento de la crisis. Estamos viendo los efectos de contagio de los que muchos advirtieron. También Portugal se ha impuesto un duro programa de austeridad. Sin embargo, las agencias bajaron aún más la nota del país. Injustamente, científicos de la Universidad de St. Gallen han encontrado que algunos valores económicos como la cuota de endeudamiento o el ingreso per cápita no justifican una evaluación negativa. Las evaluaciones negativas de las agencias de calificación crediticia son también problemáticas porque pueden convertirse en profecías que se cumplen. Estas disparan los intereses. Los estados no tienen acceso fácil a capital fresco y confrontan aún más problemas. Que las agencias de calificación de riesgo se pueden equivocar lo demuestra también el ejemplo de Estados Unidos. En 2007 las agencias evaluaron como seguros créditos inmobiliarios flojos que terminaron echando por tierra los sueños de numerosos propietarios. Fue el comienzo de la crisis financiera mundial provocada por una evaluación errónea. Esto deparó fuertes críticas a las agencias, que empezaron a dar evaluaciones negativas con mayor frecuencia. Actualmente son muchos los países europeos que reciben malas notas. La lucha contra la crisis de la deuda en la zona del euro es también una lucha contra el poder de las agencias de calificación. Europa dice basta. Este fue nuestro tema del día. Gracias por su atención.